Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y este es nuestro podcast famosísimo e increíble sobre historia, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y como el año se está yendo rapidísimo, vamos a darle con las historias para este episodio. Fíjense que sigue ahí muy pendiente el tema de que si España, si de que México, y me puse a investigar un poquito porque resulta que quien le ha dado en la madre a nuestra relación entre México y España son los políticos a últimas fechas. Y de hecho podríamos decir que todo comenzó con López Obrador, con su exigencia de que nos ofreciera una disculpa por la conquista y que si luego el rey exhibió su carta. O sea, parece lío de novios, pura, perdón la expresión, en este podcast que es tan culto, pero es una pendejada todo. Y miren, les voy a dar 4 momentos muy importantes en los cuales México y España, digamos que limaron sus diferencias, llegaron a acuerdos y de hecho siempre hemos ido como de la mano en muchas circunstancias. Y yo creo que lo único malo que podríamos hacer hoy en día es negar que el México que somos hoy proviene de una gran tradición histórico-cultural prehispánica, civilizaciones, y por otro lado por la rama hispánica, y háganle como quieran, pueden patalear, azotarse en las paredes, sentarse en un nopal, patear vidrio, lo que sea, y eso no va a cambiar. Nadie puede quitarnos eso y nadie puede modificar la historia. Pero vámonos rápidamente. A ver, el primer momento donde España y México dijeron, ¿saben qué? Ahí muere ya, vamos a dejar de pelearnos. Fue el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre México y España, firmado el 28 de diciembre de 1836. Ese fue un tratado con el cual España finalmente reconocía la independencia de México. Ya se los he contado, en 1821 la corona española se hizo guaje, no reconoció los tratados de Córdoba, así que anduvimos huérfanos más o menos unos 15 años, pero en 1836 finalmente se restablecieron las relaciones. ¿Qué decía ese tratado? Que era para poner fin al estado de incomunicación y desaveniencia que ha existido entre los dos gobiernos y olvidar para siempre las pasadas diferencias y disensiones por las cuales desgraciadamente han estado tanto tiempo interrumpidas las relaciones de amistad y buena armonía entre ambos pueblos. También el documento decía: México y España, a ver a nuestros políticos idiotas actuales, México y España están llamados naturalmente a mirarse como hermanos por sus antiguos vínculos de unión, de identidad de origen y de recíprocos intereses. Y el documento además agregaba: es necesario restablecer y asegurar permanentemente dichas relaciones por medio de un tratado definitivo de paz y amistad sincera. Tan difícil es comprender a los políticos, a la 4T, al gobierno de España, la derecha ya. O sea, verdaderamente estamos gobernados por ineptos. Bueno, un segundo momento donde uno diría, oye, pues ahí se vieron chingones los españoles con los mexicanos, qué bueno que tenemos una rama que nos une. El momento es el 19 de febrero de 1862 y el documento son los Tratados de la Soledad. ¿Cuáles son estos tratados? Recuerden que cuando Juárez la regó y dijo, debo no niego, pago no tengo, voy a cancelar el pago de la deuda externa por 2 años, lo cual lo dijo en 1861, la respuesta fue de las potencias extranjeras, Inglaterra, España y Francia, de no, nos pagan porque nos pagan, mandaron sus escuadras, llegan a México y el gobierno de la República recibió a los representantes de España, Francia e Inglaterra en La Soledad, es un poblado ahí en Veracruz, hoy es Soledad de Doblado, y ahí llegaron a un acuerdo que decía, por ese convenio, las potencias extranjeras
reconocen al gobierno constitucional del presidente Juárez y se comprometen que nada intentarán contra la independencia, soberanía e integridad del territorio de la República. Eso es muy importante por dos razones. Primero, porque España reconoció al gobierno de Juárez, 1862. Inglaterra hizo lo mismo e incluso Francia también. Nada más que luego rompió su palabra y comenzó la intervención francesa. Ahora, ese es el argumento para los que están trasnochados, enamorados de Maximiliano y que desean la corona absolutamente. Ese es el argumento por el cual lo que hizo Francia y el imperio de Maximiliano fue usurpación, porque ya Francia había firmado este convenio en el cual reconocieron al gobierno constitucional del presidente Juárez. Para que dejen de estar llorando por el imperio, fue una usurpación, fue una intervención. Era ilegítimo y espurio todo lo que hizo la intervención francesa y el espurio de Max aquí en México. Pero bueno, con ese tratado, otra vez España apoya a México y reconoce al gobierno. Obviamente no nos ayudaron de otro modo porque no había forma, pero prácticamente dijeron sí, reconocemos a Juárez. Tercer momento importantísimo. La migración española en tiempos de Porfirio Díaz. Creció la industria textil, Puebla, Veracruz. Realmente se construyó una gran comunidad española en México y que de hecho todavía sigue estando presente desde entonces. Por ejemplo, de Puebla es muy común, en algunos lugares de Querétaro, y se podía vivir en paz. Y el último fue cuando México le abrió en 1936 a España, a los refugiados españoles que venían huyendo de la guerra civil, abrió los brazos y el país entero para que llegaran médicos, abogados, escritores, poetas, intelectuales, científicos de todo tipo a México y que encontraran aquí refugio. 4 momentos en los cuales México y España se dieron la mano reconociendo que teníamos un pasado común. Por eso insisto, dejemos a los idiotas políticos de ahora, de todos los partidos, y particularmente ese encono que tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum contra los españoles. Dedíquese a gobernar y deje que la historia la contemos los historiadores. 15 de mayo de 1867. Es el triunfo de la República. A diferencia de hace unos días que celebrábamos el 5 de mayo, realmente el día en que tendríamos que celebrar es el 15 de mayo de 1867, porque ese día cayó el imperio de Maximiliano en Querétaro y ese día triunfó la República. Ya después de todo el proceso que había comenzado ese 5 de mayo de 1862, finalmente triunfó la República, sometió, vapuleó y humilló al imperio de Maximiliano como se debe. Bueno, ese día se conmemora la caída de la ciudad de Querétaro. Recuerden que desde el mes de marzo de 1867, las tropas republicanas, en particular al mando de el general Mariano Escobedo y algunos otros generales como Ramón Corona que venían del norte y demás, pusieron sitio a la ciudad de Querétaro, que era el último bastión del imperio, y ahí, luego de un sitio más o menos de 62, 63 días, finalmente los republicanos lograron tomar Querétaro y tomar prisionero a Maximiliano y a sus generales. Pero, siempre hay un pero en la historia y eso es padrísimo, hay quienes dicen que hubo traición en Querétaro y que la plaza fue entregada, prácticamente la plaza fue comprada por el ejército de la República, o más bien vendida por algún imperialista que ya no estaba muy contento, o incluso por el propio Max, para ver si salvaba el pellejo. ¿Qué se dice de la traición en Querétaro? Pues básicamente, quien encabezó este movimiento o quien puso la ciudad de Querétaro en manos de la República fue el coronel Miguel López. Este era un combatiente de tiempos atrás que había estado en distintos partidos. Cuando llega Maximiliano se ganó la confianza porque tenía muy buena labia. Y además se ganó la confianza no solamente de Maximiliano, también de Carlota. Incluso en algún momento le pidió a Maximiliano que apadrinara a su hijo, lo cual Maximiliano hizo, ciertamente, pero por medio de un representante porque no pudo ir personalmente a bautizar al hijo de Miguel López. Y además, como cayó bien a todo el mundo, pues fue jefe del regimiento de la emperatriz. Chisme, solamente eso, chisme.
Se dice que si Carlota llegó a tener un hijo, pudo haber sido de Miguel López. Pero eso era un chisme, un rumor de novela. Se los pongo aquí nada más para ponerle algo de sal y pimienta a esta historia, pero no tienen por qué creerlo porque no hay documentos que lo certifiquen. Bueno, de acuerdo a las versiones de la tradición, la primera dice que López actuó por cuenta propia. Fue con Mariano Escobedo y le dijo que le iba a permitir la entrada por la huerta del convento de la Cruz, que era una de las posiciones imperialistas, a cambio de la libertad, desde luego de López, y algunos recursos que necesitaba para poder vivir. Una segunda versión dice que López actuó de acuerdo con lo que Maximiliano pidió. Es decir, Maximiliano le dice a López, oye, ¿sabes qué? Lánzate al campo de los republicanos, habla con Escobedo, le dices que vamos a entregar Querétaro a través del convento de la Cruz sin pelear, pero la condición es que me dejen escapar a mí y a mis generales. Se dice también que Escobedo le dijo a López, luego de escuchar esta petición de Maximiliano, que solo aceptaría la rendición incondicional. Y se supone que en ese momento, como Escobedo se dio cuenta que la situación de los queretanos y del imperio estaba terrible, decidió lanzar una operación sorpresa esa madrugada del 15 de mayo de 1867 y por eso cayó Querétaro. Lo cierto es que ese día, 15 de mayo, las tropas de Escobedo ingresaron al convento de la Cruz por la huerta. De hecho, si ustedes lo visitan ahí en Querétaro, ahí está el boquete y una placa que dice las tropas republicanas entraron por aquí. Y lo importante es que en el convento de la Cruz estaba el cuartel general de Maximiliano, que sí tuvo unos minutos para escapar del convento, mientras la plaza empezaba a llenarse de las tropas republicanas. Maximiliano toma su caballo, huye con sus hombres y finalmente lo alcanzan en el Cerro de las Campanas y ahí lo aprenden, ahí entrega su espada a Mariano Escobedo. Lo curioso de esta versión es que López no fue aprehendido, como los demás oficiales imperialistas, y al parecer le dieron 12,000 pesos. Como dice el clásico, haiga sido como haiga sido, el hecho es que el 15 de mayo la República finalmente sometió al imperio. Si López fue traidor buscando, llevar agua a su molino, o si habló por Maximiliano para ver si le salvaban la vida, pues lo cierto es que López sí salió bien librado y Maximiliano no. Un mes después aproximadamente lo fusilaron en el Cerro de las Campanas como era necesario que lo hiciera. Así que celebremos hoy, 15 de mayo, el triunfo de la República, el triunfo de la segunda independencia de México. Vámonos a un tema escabroso. Seguramente han estado escuchando en los medios, en Twitter y en redes sociales que este pasado 26 de abril se cumplieron 40 años de la tragedia de Chernobyl. Sí, ese accidente nuclear en la central Vladimir I. Lenin, que estaba a unos 3 kilómetros de Pripyat, que era la población más cercana a donde estaba la central nuclear, todavía en ese entonces, de la Unión Soviética. Fue un desastre, al final estalló el reactor número 4 y soltó una radiación inmensa. El gobierno, como siempre, lleno de opacidad, oscurantismo, falta a la verdad y todo, de la Unión Soviética, dijo que solo habían muerto 31 personas y de hecho entre los bomberos que llegaron y que prácticamente se incendiaron por la radiación murieron unas horas después, o la gente que estaba dentro de la planta. Pero fuera de la historia oficial rusa, se habla de que pudieron haber muerto hasta 100,000 personas, no solamente en ese momento en que estalló el reactor 4, sino en los días siguientes por la radiación, porque mucha gente estuvo expuesta y luego la nube de radiación recorrió muchos kilómetros en Europa. Lo cierto es que en los siguientes días nadie en Europa Occidental sabía de lo que había ocurrido en Chernobyl. Hasta que finalmente los propios lectores de radiación de los países europeos empezaron a decir: ¡Ah, chinga! Ahora sí pasó algo, hay que averiguar. Y pues la Unión Soviética no pudo ocultar más y dijo que sí había habido un accidente importante en Chernobyl. Uno de los países más afectados fue Irlanda, pues entre el 2 y el 4 de mayo la nube de radiación llegó hasta, su espacio aéreo. Y el problema, a diferencia de otros países, es que les llovió
y sobremojado. Entonces era lluvia prácticamente contaminada y esa lluvia cayó sobre los grandes pastizales de Irlanda y desde luego el ganado vacuno, porcino, ovino se contaminó. ¿Y qué fue lo que contaminaron en particular? Pues desde luego la leche del ganado vacuno. Ahora, ¿cómo unimos esto a México? Porque este podcast, si bien podemos hablar de cualquier tema histórico, creo que es importante, digamos, nuestra participación de algún modo. Aquí en México, en 1986, en abril, pues todo el mundo estábamos o todavía llorando a nuestros muertos por el temblor del 85, o todo el mundo ya muy emocionado porque se acercaba el Mundial México 86. Y sin embargo, México fue una de las víctimas de Chernobyl. Les cuento. Desde 1979, México importaba leche en polvo de Irlanda. Entonces, después de esta contaminación, Irlanda dijo, pico de cera. O sea, no dijo absolutamente nada. Oigan, es que cayó lluvia y sabemos que nuestra leche en polvo está contaminada. No. Como suele ser esa parte tan deshumanizada de la humanidad que son los políticos, pues finalmente, entre junio y octubre de 1986, los irlandeses vendieron al gobierno mexicano varios cientos de toneladas de leche en polvo y llegaron a México en varias embarcaciones. Obviamente, como nadie pensaba que Chernobyl tuviera tanto impacto, y menos en Irlanda y menos en México, pues obviamente la leche en polvo irlandesa entró a México sin revisiones. Sin embargo, obviamente conforme fue creciendo la noticia en Europa y se hicieron estudios y análisis y cómo se había movido la radiación desde Chernobyl y se había esparcido por el mundo, pues las juntas internacionales de energía nuclear y demás determinaron en febrero de 1989 de que había lugares donde los alimentos y el ganado se había contaminado. Uno de ellos era Irlanda. Entonces, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias le recomendó a la CONASUPO, ¿se acuerdan? Donde te daban leche gratis y otras cosas para la gente, para la sociedad, digamos que no tenía recursos. Entonces, la CONASUPO le recomendaron, pues regrese la leche porque realmente no sabemos si está muy contaminada, poco contaminada o nada contaminada. Pero pues la CONASUPO dijo, no, ¿saben qué? Es que son muchos problemas regresar la leche, nos va a traer graves conflictos con el comercio internacional. No pasa nada. Típica frase mexicana, no pasa nada, aquí nos protege el detente, como luego lo sacó López Obrador 40 años después, o nos protege la Virgen de Guadalupe, así que la leche siguió llegando. Tuvo que llegar 1988 y fue hasta el 18 de febrero donde finalmente sí se llegó a la conclusión de que la leche en polvo, que además ya se había distribuido, tenía varios grados, digamos, ya en riesgo de contaminación, pues la Secretaría de Salud ordenó la devolución de la leche de toda aquella que se pudiera reunir. Pero quienes vivíamos en ese tiempo, nunca hubo un informe oficial de que la regresáramos, que si la habíamos comprado, total que se perdió. Ya para concluir esta parte, nada más les digo, entre 1987 y 1997, pueden creer que es coincidencia o una consecuencia directa de Chernobyl y la leche contaminada de Irlanda. Se estima que el cáncer infantil se elevó en 300% de 1987 a 1997. Así que ahí se las dejo. Nadie quedó a salvo con Chernobyl, porque además fue la peor manera de manejar una crisis. Opacidad, mentiras, autocomplacencia. Realmente es terrible lo que sucedió allá en la Unión Soviética y que muchos gobiernos ante crisis, como el nuestro, se comportan de la misma manera. Y rápidamente, Un dato para ligar. Ya están bien arreglados, perfumados, ya están en la barra. Pues, como este año se cumplen 100 años de la Guerra Cristera, aquí les traigo un dato para ligar, increíble, y les deseo una noche de pasión a todo dar. Llegan, se sientan, sonríen, piden una bebida espirituosa y empiezan a decir: oye, fíjate que
En 1915, cuando Obregón llegó a la Ciudad de México, pues le traía ganas al clero porque decían que se había comportado como un traidor ante la caída de Madero, que habían sido cómplices incluso del golpe de Estado contra Madero. Ajá. Y entonces Obregón, pero brindemos. Entonces Obregón, que era el general en jefe en la Ciudad de México en ese 1915, se acercó al clero para exigirles un préstamo de $500,000 para ayudar a las clases menesterosas porque había crisis económica por la revolución. Obviamente el clero dijo, no tenemos dinero, ¿cómo nos piden? Si siempre hemos sido pobrecitos, no recibimos limosnas ni cobramos por los sacramentos. Y entonces Obregón dijo, bueno, si ustedes no quieren dar esa contribución, le dijo a un grupo de 180 sacerdotes que lo fueron a ver del clero de la Ciudad de México. Si ustedes no quieren dar esa cantidad, los voy a enlistar en mi ejército y se van a ir a pelear conmigo a la revolución. Y entonces, pues el clero dijo, no podemos tampoco hacer eso. ¿Por qué no nos hace exámenes para que vea que ninguno de nosotros puede pasar un examen físico como para ir a la guerra? Y entonces Obregón dijo, va. Y entre los exámenes, obviamente de esfuerzo físico y demás, sacaron sangre porque Obregón quería evidenciarlos. Y con la sangre hicieron pruebas de enfermedades venéreas. Imagínense, de los 180, 49 sacerdotes fueron, digamos, comprobados de que tenían una enfermedad venérea, la mayoría de ellos sífilis. Obviamente la vergüenza para los sacerdotes fue terrible porque quería decir que así muy el celibato no lo cumplían. Pero como esta es noche de pasión y hoy puede ser su gran noche, el celibato no importa aquí. Salud. Y ya para terminar, vámonos a nuestra sección Bailar con la más fea. Como ustedes saben, Carranza fue asesinado el 21 de mayo de 1920. Esta historia que les voy a contar es una curiosidad que uno se encuentra de pronto en los archivos. 8 días después del asesinato de Carranza, la señora Nora André le escribió al general Obregón una carta que comenzaba así. Señor general, sentí un deber con mi país, con su país, con la humanidad y con Dios de darle este mensaje del presidente Carranza. Ah, caray, ¿de Carranza? Debió haber pensado Obregón y sintió seguramente un escalofrío porque él se sabía ahí medio involucrado con el asesinato del primer jefe. La señora continuaba. Tengo que contarle una maravillosa revelación. Me he comunicado con el espíritu de Venustiano Carranza y me dio un mensaje para usted y me preguntó si podía enviárselo. De acuerdo con la carta de la señora André, el lunes 24 de mayo, ella escuchó a lo largo del día la voz de un espíritu que a todas horas repetía: Bonillas, bonillas. Y entonces, días después, la señora André, que era espiritista, decidió ir a una sesión. ¿Y cuál no sería su sorpresa que en esa sesión se manifestó don Venustiano Carranza frente a ella y le dictó un mensaje? Todo esto lo contaba en su carta. ¿Qué decía el mensaje? Vengo en nombre de la justicia a poner en guardia al gobierno y a callar los falsos rumores sobre mi asesinato. Entonces, conforme Obregón leía la carta, parecía entre extrañado y divertido, pero también mostró que estaba preocupado. ¿Por qué? Porque si el viejo había regresado del más allá para denunciar a sus asesinos, pues no iban a salir muy bien librados ni Calles, ni Obregón, ni todo ese grupo sonorense que hoy sabemos fueron los autores intelectuales de su muerte. Entonces Obregón estaba esperando que de un momento a otro Carranza dijera: fue Obregón y Calles, chíñense. Pero no. Obregón se tomó unos minutos para seguir leyendo, respiró profundamente y a continuación leyó la comunicación que don Venustiano le había dado a la señora André. Decía Carranza: sea usted tan amable de escribir al general Obregón y dígale que mi jefe del gabinete conspiró para asesinarme. La persona que me disparó fue Ignacio Bonillas. El general Nogales, ¿quién sabe quién era?, trató de defenderme, pero Bonillas lo mató primero a él y luego a mí.
Rodolfo Herrero no es culpable del asesinato. Obregón se rió a carcajadas, porque era posible que, por la muerte tan violenta de Carranza, quizá sus facultades mentales hubieran quedado totalmente dañadas y ahora era un espíritu confundido que vagaba por la bóveda celeste. ¿Por qué? Porque número uno, Ignacio Bonillas, el candidato que quería imponer Carranza, era incapaz de matar a una mosca. E incluso le decían, por su carácter así todo fino, de buenas maneras, de no mato una mosca, le llamaban flor de té. En cambio, el que sí mató a Carranza, que perpetró toda la traición y la emboscada, fue Rodolfo Herrero. No obstante que Carranza, espíritu, lo exculpaba del crimen. Así que, espíritus a volar, Obregón tomó la carta, terminó de leerla, se dio cuenta de que era una cosa totalmente absurda, mandó a archivar la carta y todo el mundo quedó muy contento porque a partir de ese día, el nuevo presidente de México sería el sonorense Adolfo de la Huerta, que le prepararía el camino para que Obregón tomara posesión de la presidencia el 1 de diciembre de 1920. Y mientras tanto, Carranza seguiría descansando cómodamente 2 metros bajo tierra en el Panteón de Dolores. Y esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.